Bien, vamos a ir a Polonia, compañera. Nos vamos directamente a un argentino que vive, que nos puede contar perfectamente, Francisco Galarraga, que está en el lugar, desde la cuestión política, electoral. Ahí ya lo estamos viendo a nuestro compatriota, pero también podemos tomarnos un domingo para saber qué se hace en Varsovia, por ejemplo. Exactamente. Bueno, estamos en vivo en Polonia. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes para vos. Hola, David. Muy buenos días para ustedes. Buen domingo. Bueno, mate en mano, te estamos viendo, disfrutando del domingo. Perdón por molestarte justamente un día de descanso, pero bueno, primero y principal, arrancar con la parte política. ¿Cómo se está viviendo el tema de las futuras elecciones, donde el gobierno actual de Donald Tusk pone de alguna manera sobre la mesa la legitimidad de su gobierno? Correcto, David. Hoy es día de elecciones. Acá hay un dato a tener en cuenta y es que el voto no es obligatorio, con lo cual la participación no es tan elevada, sobre todo porque no son elecciones presidenciales, son más bien para buscar alcaldes regionales en todo el país. Como bien decías, sí, se pone un poquito a prueba estos primeros 100 días de su gestión. No han sido, por lo menos lo que se informaba localmente, es que tenía 100 promesas y de las 100 promesas de los primeros 100 días había cumplido aproximadamente unas 12. Con lo cual veremos cómo es el resultado del día de hoy para ver cómo avanza en su gestión. ¿Y cómo llegaba hasta el momento de las elecciones, ¿no? Este candidato? ¿Cuáles eran las encuestas? ¿Cuáles eran las posibilidades reales que tenía de ganar? Porque digo, todos en estos momentos siempre estamos atentos, ¿no?, a eso. ¿Cómo fue hasta el día de hoy? Sí, internamente, como te decía, no fue los mejores resultados en los primeros días de su gestión y obviamente se espera que durante las elecciones se lo apriete un poco por eso, ¿no? Y que sea un poquito cuestionado. Pero, como te decía, tampoco es obligatorio el voto, con lo cual un poco predomina también la gente mayor, que es la que todavía es la que más vota, y obviamente el extremo más joven. Esos son los principales votantes hoy en día acá. El día, te voy a decir la verdad, tampoco ayuda porque hacen 26 grados, la gente está aprovechando estos comienzos de la primavera y hay mucha gente dando vuelta. Aprovechando el día. Al no ser obligatorio el voto, imagínate encima, que claro, sin duda. Votar. Francisco, contame un poco a propósito de diferencias y similitudes de Donald Tusk con nuestro presidente Javier Milei. ¿Hay una especie de puntos encontrados en cuanto a la gestión o a la forma de ser? Porque muchos hablan de eso. Sí, a ver, de alguna manera se lo predomina como una persona de un régimen libertario, ¿no es cierto? Que es un poco el punto de contacto con Milei. Pero acá en España no deja de ser un país que todavía es mucho más convencional en un montón de cosas. Acordémonos que el partido que hoy preside la presidencia es el de Duda. Andrés Duda es el presidente, es todavía un país muy conservador en lo que... Correcto. Hace poquito tiempo atrás se vetó una ley que era para la píldora del día después. En ese sentido, digamos, es todavía mucho más conservador en muchos aspectos, ¿no? De lo que se ve hoy en día, de la tinte de lo que va Argentina. Pero bueno, de alguna manera se busca, o lo que buscaba Tusk siempre fue apuntar a un poquito más de unión en lo referente a la Unión Europea. Digamos que Polonia abra un poco más la cabeza y juegue un poco el juego que están jugando los principales países de la Unión Europea, es decir, Francia, Alemania, Italia, por así decirlo. Exactamente. Bueno, te saco un poquito de este tema, pero en cierto modo quedamos ligados porque la política tiene mucho que ver con la economía, con el día a día de todos los países. ¿Cómo es un día a día en Varsovia, en materia justamente de economía, en materia de seguridad? Digo, un argentino viviendo en Polonia, ¿cómo se ubica, cómo se encuentra? Bueno, ahí, lo hemos perdido. No es lo mismo, obviamente, que ahora. Los últimos años sí se vivió una inflación que para viviendo de Argentina obviamente era algo común, pero acá no lo era. De los primeros años, del 2014 al 2019, me animo a decir que no había ningún tipo de inflación. De hecho, hubo deflación en algún momento, y con lo cual hoy en día eso sí se ajustó un poco por lo que pasó a nivel mundial, lo que es la inflación. A nivel seguridad, yo creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene Polonia. Y un día en general de un argentino en Varsovia, o un día domingo, ahora te vemos con el mate en la mano, tranquilo, vemos un laguito de fondo. ¿Estás en las afueras de Varsovia puntualmente o dónde estás? No, mira,
La idea mía era que vean un poquito lo que es el río Vístula, que es este que corta la ciudad en dos. Estoy del lado de Praga. Praga es la parte que sobrevivió, digamos, a lo que fue la guerra. Y atrás mío, bastante lejos, van a ver unos edificios. Ahí está lo que es el centro de Varsovia. Claro. Quería que vean un poquito la perspectiva de la ciudad desde lejos, sí, pero no tanto, digamos. La verdad que a 10 minutos del centro. Y en realidad, un día sábado, un día domingo, para un argentino, hoy acá empezó la época de asado. La gente va a la... Ahí lo perdimos un poco. poco. Asados en los asados. Asados, bien. Interesante. A ver, asados porque el precio de la carne es accesible. ¿Qué tipo de carne accedes? ¿Hay carne argentina, hay carne de Latinoamérica o es buena la ganadería europea, Francisco? Hay de todo, hay de todo. La realidad es que acá obviamente no tienen la cultura del asado tan como el nuestro, ¿no? De buscar carne de vaca o carne de res. Se consume mucho más cerdo y salchichas, sobre todo a la hora de hacer un asado. De todas formas sí se consigue carne argentina. Yo consumo y conseguimos para carne argentina en uno de los grandes hipermercados que traen carne de afuera. Después se consigue sí cortes de carne de otros países europeos, incluso de Australia también, que la carne es muy buena. Y hay siempre hay posibilidades. Obviamente la cultura de nuestro asado no es lo mismo ni acá, ni en España, ni en Italia, ¿no? Pero predomina mucho la cultura de, ¿viste? La parrillita y hacer unas salchichas a la parrilla. Pero te puedo preguntar por curiosidad, ¿cuánto, si tenés a mano el dato, cuánto vale un kilo de asado? Chan. Bueno, pero o sea, un kilo asado no vas a encontrar. Vas a encontrar diferentes cortes de carne, pero por decirte una cosa, yo me imagino que hoy en día estará alrededor, déjame que haga la conversión rápida, me animo a decirte que el kilo puede estar alrededor de $20 más o menos. $20 será el kilo de una tira de asado, por buscarle una fuerza. Sí. Bien, y te pregunto, ya que estamos con el tema de la gastronomía, ¿cuál es el plato típico? El plato que si una persona visita Varsovia, Polonia, no se puede perder. Buena pregunta. El plato de acá típico es el pierogi. El pierogi es una especie de raviol, si se quiere, pero con la forma de una empanada chiquitita, ¿no es cierto? Y va hecho con a base de harina, agua, se rellenan con diferentes cosas, puede ser espinaca, puede ser queso, puede ser carne picada, y se van a hervir normalmente y después se sirven con un poco de crema de leche, o de crema ácida, o de panceta. Digamos, no tiene una salsa particular. Claro. También pueden ir salteados en la sartén, o la última opción, después si ya tiene un par de días, los van a hacer al horno. Digamos, es un concepto de empanada. Hacé de cuenta que por porción pueden comer 8, 10 o 12 unidades. Son chiquitos, ¿no? Es el plato típico de acá, los pierogi, que lo van a consumir siempre. Después consumen mucha sopa. Ahora en verano hay un dato que es interesante, que consumen sopa fría. Claro. Sopa de remolacha, huevo duro adentro. Mira. Bien, Francisco, preguntarte, sabemos que estamos en países de Europa que tienen una fuerte impronta cultural, ¿no? ¿Qué es lo más destacado en Polonia a propósito de lo que tiene que ver con, no sé, teatro, arte? Bueno, es cierto que culturalmente acá es muy buscado, ¿no? Lo que es tanto el teatro como el arte en sí, digamos, sobre todo Chopin es de acá, ¿no es cierto? Originario de acá de Polonia, con lo cual lo que es la música clásica gusta mucho. Penetró mucho el tango acá también, hay muchas escuelas de tango. Yo lo veo que es un país donde lleva la cultura muy arriba, ¿no es cierto? Se busca mucho desarrollar y ofrecer diferentes tipos de espectáculos. Me animo a decir que de una gran variedad, eso es otra cosa. Hace una semana vino gente de España para presentar flamenco, Marta Argerich viene y toca piano acá muy seguido. Digamos, tiene mucha fuerza y se busca que siempre sea bastante elevado el tono de lo que el cultural. Francisco, cortita ya para despedirte, porque hace un ratito hablabas de que en materia de seguridad es una ciudad muy bien preparada. Y por algunas imágenes que estuve viendo, tiene mucha vida nocturna y linda, digo, que vale la pena tal vez, y que uno tal vez la pueda disfrutar con esa seguridad que te implica cuando un país tiene justamente seguridad. ¿Es así, no? Sí, correcto, Greta. A ver, la ventaja grande es que vos podés circular a las 3 de la mañana por el medio del centro de la ciudad y que sepáis que no te va a pasar nada. Perfecto. Siendo hombre, siendo mujer también. Y para que te des una idea, acá los chicos de 5 o 6 años andan solos por la calle, ¿eh? Van solos a buscar a su amigo, van solos a hacer una compra, y estamos hablando de una capital europea, ¿eh? A diferencia de tal vez otras capitales europeas donde no es tan simple moverse.
te diría que el grado de seguridad es una de las cosas que más se valoran acá, y la gente no roba lo que no es de ellos, Qué obviamente. Frecuencia mínima, y me animo a decirte que de un grado que no es, para lo que nosotros estamos acostumbrados, obviamente, preocupante. Bien. Bien. Francisco, muchísimas gracias. Ya estamos viendo en pantalla tu Instagram para poder conocer más de Varsovia, de Polonia y de lo que haces en el lugar. Ahí está, Chimichurri Varsov, ¿no? Chimichurri bien argentino. Muy bien. Ahí estamos. Gracias, Francisco, un placer.